En episodios anteriores te mostramos cómo fue nuestra llegada a las famosas Islas Galápagos, cuando conocimos las tortugas gigantes en la isla Santa Cruz, cuando nadamos con tiburones y vimos tortugas en la isla Isabela, y ahora llega el momento de volver a la isla San Cristóbal. Bienvenidos al cuarto y último episodio de esta serie de Galápagos. Bueno, podemos llevar hasta 50 libras y 46, así que estamos justo. Pudieron ver, finalmente no volvimos en lancha, sino que volvimos en avioneta con MTB. Es una opción, una alternativa para recorrer las islas. Ellos hacen vuelos entre Isabela y San Cristóbal, que nos encontramos actualmente, o también entre Santa Cruz y San Cristóbal, o Santa Cruz e Isabela, digamos, todas las combinaciones para poder recorrer las tres islas de una manera más rápida. En la descripción de este video les vamos a dejar el link para quienes estén interesados puedan consultar los precios, ver las diferentes opciones que hay. Así que si este viaje ya era increíble, imagínense ahora haber volado una avioneta y encima tuve la suerte de ir de copiloto. Es una cosa así que no me entra la sonrisa. Está buenísimo porque el avión va recontra bajito, entonces se ve absolutamente 5000 todo. pies. Y lo mejor es el tiempo. Hoy nosotros, si no teníamos que salir, teníamos que estar a las 6 de la mañana en el muelle para poder tomar la primera lancha y íbamos a llegar acá tipo 5:30 de la tarde. Y acá, Porque, como ya les contamos, hay solamente 2 horarios, entonces hubiésemos llegado a Santa Cruz y nos tenemos que quedar hasta las 3 de la tarde para Para tomar tomar la segunda lancha. y así en 45 minutos estamos, la verdad que un lujazo. Ay, qué placer y entrar. Tener una habitación tan linda y el aire acondicionado. Nos vamos a hospedar en el hotel Grand Hotel Chatham, así que en la descripción del video también les vamos a dejar el link. Y qué placer, el aire acondicionado y la pileta. Estamos muertos de calor, ¿se nota? Media luna con dulce de leche calentita. Y encima miren lo que es esta postal de San Cristóbal. ¿Son buenas? Casi Argentina. ¿Sí? Muy buena. Y cosa arriba de son las medialunas es algo que Se extraña. es lo que más extraña Argentina. No sé si lo que más, pero está en la lista de lo que más extraña Argentina. Todo listo para la última gran actividad de Hakuna Matata por el mundo. Vamos a hacer una de las más famosas acá y la más completa, nos decían recién, que es el Tour 360, que es darle la vuelta a la isla. Va a estar espectacular. Va a ser- Yo me voy a preparar mentalmente porque mañana me voy a volver a encontrar con mis amigos. Los tiburoncín más grandes quizás. Salimos bien temprano y es una actividad que dura todo el día porque hay un montón de paradas. Nos vamos a ir a descansar tempranito porque se viene un día súper copado mañana.
tengo muchas ganas de ver un animal que no hemos visto y sé que con suerte se puede llegar a ver, así que voy a cruzar los dedos para que mañana pase. ¿Qué querés ver? Cuando estemos navegando, pues voy a cruzar los dedos para que veamos delfines. Y sería así como el combo completo para Galápagos. Y la chica que ama los carteles encontró un cartel y quiere contar cosas. Por siempre habíamos contado, en San Cristóbal, que se encuentra Puerto Vaquerizo Moreno, es la capital del archipiélago de Galápagos. Y acá que tenemos un mapa de la isla San Cristóbal, les vamos a mostrar el recorrido que vamos a hacer mañana. Nosotros vamos a embarcar acá, en Puerto Vaquerizo Moreno. Vamos a hacer toda esta navegación, que por cierto, acá está el aeropuerto, que está bien cerquita. Y vamos a navegar todo por acá hasta Bahía Rosa Blanca. Acá vamos a hacer snorkel, después vamos a continuar por acá dando toda la vuelta. Vamos a hacer otra parada en Bahía Sardina, vamos a parar, vamos a almorzar y de ahí vamos a seguir. Vamos a ver este lugar que dicen que es muy lindo, Cerro Brujo, pero solo vemos de la embarcación. Y vamos a hacer snorkel acá, que dicen que es uno de los mejores lugares para hacer snorkel y avistaje de animales. El dibujito que hay, el tiburón martillo que me falta ver. A ver si hay delfines en el mapa. Ahí, mirá, ahí hay delfines. Mirá, si acá vemos delfines y mañana vemos ballenas Y tiburón martillo. tiburón martillo. Tremendo está este mapa, nos gustó mucho. Y después nos queda para hacer, que veremos si lo hacemos el último día, que es tomar esta ruta y venir a la parte alta de la isla, que es todo esto: Puerto Chino, la Galapaguera y el Junco. Santi me hace reír porque estoy por contar algo. Para eso son los lobos marinos, no soy yo. Porque estoy por contar algo ñoño y ella me pone cara de cómo te gusta hablar. Lo que quiero contar es que hoy es 10 de marzo y justamente un 10 de marzo de 1535 fue cuando se descubrieron por primera vez las islas, que lo descubrió un fraile, Tomás de Berlanga, que llegó acá a las islas, pero bueno, después pasaron muchísimos años para situarlos en la historia temporal. 1835 fue cuando vino Darwin, en 1959 es cuando se crea el Parque Nacional Galápagos, en 1979 es cuando se declara Patrimonio de la Humanidad, así que pasaron muchísimos años, pero bueno, justo hoy se cumple el aniversario número 488 del descubrimiento. Arrancamos nuestro séptimo día en Galápagos. Se pasó una semana ya. O sea, nos yo termina quiero que sepan ya, que cada vez que yo repregunto, no es que lo estoy haciendo es que uno pierde la noción del tiempo. Muy rápido, aparte la cantidad de cosas que hemos hecho estos días. Séptimo día, se viene una actividad, dicen que una de las mejores que hay para hacer en todas las islas. Arrancando el día de hoy bien tempranito, 6:30 de la mañana, nos llevamos el desayuno. Porque el desayuno en el hotel arrancaba a las 7 y a las 7 tenemos que estar en la agencia para probarnos los equipos y demás. Así que está muy bueno. Como ya les hemos venido mostrando que en varios hoteles pasó, te preparan el desayuno así, un golazo para no perderlo. Y vamos, mientras tanto, camino hacia la agencia. Parte de la excursión de hoy tiene también snorkel, así que tenemos todo nuestro equipo medido y probado. Hemos llegado a nuestra primer parada, Cabo Rosa Blanca. Miren lo que es el color del agua. Arena blanca y las piedras. Qué increíble este lugar. Llegamos al paraíso. Increíble el color de la arena, del agua. Es hasta el momento la playa más linda que hemos visto. Este color transparente del agua es una belleza.
No, miren, no acabamos de llegar a la playa y hay un tiburón ahí. Miren. No, esta playa es increíble, miren lo que es. Esta playa virgen, la arena, el agua y el tiburón nadando, una locura. Y ahora vamos a ir a hacer snorkel a esa laguna, miren qué paraíso. Eso te va a gustar ahí porque no hay olas. Sí, a mí me gustan así, tranquilas, pero no dejamos de sorprendernos con el color que tiene el agua. Encima nos ha tocado, creo que el mejor día de toda la semana. Siguiente parada, hemos llegado a Bahía de las Sardinas. Miren lo que es el agua, miren lo que es la playa de atrás. Y ahora después les voy a mostrar los volcanes. Vamos a hacer una paradita. Acá se puede hacer snorkel y se puede disfrutar de la playa, así que vamos a hacer las dos cosas. No sé si se van a llegar a ver, pero está lleno de sardinas, por eso se llama Bahía Sardinas. Son unos peces plateaditos así y andan un cardumen gigante. A ver si los puedo filmar. Miren qué buen lugar, este se llama el Cerro del Brujo. Recién lo veíamos más lejos y tiene la cara de un brujo acostado. Miren lo que es ese túnel. Y miren, ahí atrás se ve el león dormido, uno de los puntos más emblemáticos de Galápagos que vamos a ir en nuestra próxima parada. ¡Wow! Este punto se llama la Catedral. Miren lo que es. Eso se llama los pantalones de Darwin. Mire, parecen las dos piernas. ¡Wow! Aquí está la bota, mira la bota.
Y finalmente llegamos a El León Dormido, el lugar más emblemático para hacer snorkel. Uno de los lugares para hacer snorkel y buceo del mundo. Así que un placer poder tirarnos al agua acá. Yo quiero ver tiburón martillo. ¿Vos, mi amor? Ah, sí, mejor lo mirás vos y yo veo la filmación. Una sola persona atacada por una medusa. Adivinen quién fue. Yo tengo mala suerte, o sea, con las medusas. Ya me picó una, o atacó, no sé cómo se dice, una en Brasil. Acá, pero sentí el latigazo, venía nadando, sentí el latigazo. ¿Viste cuando te pegás el codo y que sentís corriente por todo el brazo? Bueno, eso mismo sentí y fíjense cómo quedó toda la marca. La alcancé a ver, era muy chiquitita como la que se ve en las películas, tipo un capullito y que tiene la, no sé cómo se llama, pero digamos, como ese hilito para abajo. Bueno, era muy linda, pero la hija de su madre, no saben lo que me sigue doliendo el brazo. Hemos terminado el día de hoy. Hay que venir con energía porque es un día larguísimo, agotador, no parás en todo el día. Estuvo muy bueno, me gustó mucho. Lo que veníamos hablando recién con Santi es que sí o sí te tiene que gustar navegar porque estás desde las 7:30 de la mañana hasta creo que son las 4 de la tarde aproximadamente. Siempre arriba de la lancha, o sea, haces paradas, pero las paradas son para ir al agua, digamos. El 80% estás navegando. Al que no le guste navegar, téngalo en cuenta que no te bajás de la lancha. Los lugares donde paramos estuvieron muy buenos, nos sorprendió muchísimo el color del agua, el color de la playa, aguas muy transparentes. En el León Dormido vimos animales más grandes, es más difícil de ver, no es como los otros lugares que ves cosas todo el tiempo, tenés que como que nadar un montón. Y el guía, no sé, tiene visión de águila, porque si allá abajo hay tiburón martillo y había que meterse un par de metros abajo el agua. Bastante, o sea, por ejemplo, yo que no me metía profundo, vi uno o dos nada más que pasaron así de lejos, que lo cual para mí estuvo buenísimo, no me tuve que meter en ninguna cueva, pero para Santi, por ejemplo, que le gustaba meterse más, sí aprovechaba y tenía que nadar bastante profundo. Entonces ahí es donde yo creo que tal vez ese lugar esté mejor para mí para hacer de buceo. Y al último, para cerrar el día, un lobito marino que no dejaba de jugar. Vos te metías abajo el agua y hacías burbujas y él hacía burbujas al lado tuyo. Fue espectacular. Súper recomendable el tour. El tour de Isabela también está muy bueno. Yo creo que vimos más animales en el tour de Isabela que en este. Este es como más completo porque estás todo el día dando vueltas, parás en un montón de cosas. Y das la vuelta a toda la isla, ¿no? Pero parás en las playas. Son dos cosas distintas, pero yo creo que son los dos mejores tours que hicimos. Sí, súper recomendable. Esta actividad del Tour 360 lo contratamos a través de Chocotrip, que vamos a dejar el link en la descripción de este video, y en su blog pueden ver todas las excursiones que hay y tiene mucha info. Y también nosotros vamos a estar escribiendo próximamente en nuestro blog, que pueden encontrarlo en la descripción de nuestro video, donde vamos a armar toda una guía bien completa. Y de hecho, bueno, al final de estos videos vamos a hacer un mini resumen de lo que fue Galápagos para darles los puntos que más recomendamos de lo que hemos estado recorriendo para ayudarlos a ustedes a planificar su viaje. Yo creo que lo que resta del día lo vamos a pasar recostados en el hotel porque no paramos de nadar en todo el día, así que nos vamos a descansar.
hoy sí pudimos disfrutar del desayuno, es tempranito, igual son las 8:15. Nuestro último día acá en Galápagos haciendo actividades, después nos queda esta noche y mañana ya tenemos que partir. Qué rápido que se pasó. Pasó muy rápido, pero hoy estamos así como en la duda de entre descansar, porque estamos muy cansados, vamos a seguir Pero es el aprovechando. último día. ¿Cómo no vamos a seguir haciendo cosas y disfrutando hasta el último momento? Así que vamos a desayunar y recargar energías para seguir haciendo cosas. Adivinen quién se quemó hasta el apellido. No, ayer. yo pensé que tenía frío, que te vestiste toda completa. Así se visten los guías acá, que están expuestos al sol todo el tiempo, recontra cubiertos con remera manga larga, pantalón largo, gorra que les cubre acá atrás. Se cubren hasta los cuellito. empeines de los pies, las Completo. manos, todo el día. Y eso que ayer nos pusimos protector un montón, encima tenemos un protector que es factor 60, no Mucho fue suficiente, pónganse más y todo el tiempo, porque lo que sí no te das cuenta que estás como Claro, porque está expuesto. entre el agua y el vientito de la lancha, no te das cuenta que te quemas. Así que me protegí lo más que pude hoy. Para porque soy hacer, roja. para hacer la última expedición, vamos a ver si nos vamos a la parte alta de la isla. Octavo día allá acá y no dejamos de sorprendernos con los lobitos que se acuestan en cualquier lado. Mirá este, en el cordón de la vereda. Estuvimos averiguando otra opción para venir a la parte alta de la isla, es en bici y te cobran $20 el día. Y la opción del taxi, de todos los precios que averiguamos, conseguimos uno que nos trajera, negociamos por 50 los dos. Estuvimos buscando de venir con más personas, pero no conseguimos. Así que por $50 nos vinimos en taxi y si no hubiésemos pagado $40 para venir en bici, que está Y bastante lejísimo. lejos. Y como contamos el tema del calor, está a unos 25 kilómetros más o menos para que tengan la De ida referencia. y 25. Y finalmente hemos llegado a la primera parada, que es el Junco. Vamos a ir a visitar una laguna que les vamos a contar un dato muy curioso de este lugar. Hoy justo la chica del hotel nos contaba que estábamos teniendo mucha suerte con los días y el taxista Bolívar, que es quien nos traía, también nos dijo lo mismo, que no es normal ver esto así de verde, pero justo estos días atrás ha habido muchísimas lluvias, con lo cual hemos tenido suerte con ver el sol y con ver todo así de verde. Y llegamos finalmente a la laguna del Junco. Justo acá está un poquito tapada porque el mirador está allá y decidimos emprender un camino para dar la Vimos un senderito que da la vuelta a la laguna, así que le vamos a dar la vuelta y llegamos acá, se ve todo el océano, miren qué belleza. Este es el punto más alto de la isla. Y la particularidad es que esta isla es la única que tiene agua dulce, el resto tienen agua salubre, que se mezcla el agua de lluvia con el agua de vertiente, con el agua de mar y queda un agua media salada, pero no tanto como la del mar, pero no se puede tomar. Esta es la única isla, gracias a esta laguna, que tiene fuente de agua dulce. Algo que nos llamó la atención es que, como pueden apreciar, acá no hay absolutamente nada, salvo alguna que otra casita por allá abajo, un puntito ínfimo. Pero en las otras islas nos pasó lo mismo, digamos, la parte poblada es muy pequeñita, que es la parte más turística. Después en las afueras se puede llegar a encontrar algo, pero si no, el resto es como ven acá, digamos, todo verde, no hay absolutamente nada. El objetivo que se tiene acá es preservar todo esto tal y como está, por eso uno, digamos, solamente puede venir a vivir acá si tiene un contrato de trabajo o, como les contamos, puede recién adquirir la residencia después de estar 10 años casado con una persona local. Lo que más nos está gustando de dar esta vuelta a la laguna es poder contemplar la inmensidad del océano que se ve a lo lejos, unos paisajes muy lindos, y ni que hubiera sabido, acá las plantas están medias altas, así que el pantalón largo me vino de 10. Decimos recién que acá uno toma magnitud de lo grande
que es el planeta Tierra, porque esta isla, si la ves en el mapa, es un puntito que ni siquiera se ve, hay que hacerle mucho zoom para encontrarlo. Y cuando llegás realmente acá a la isla, Es re grande. es muy grande y lo que uno logra recorrer moviéndose es muy poquito en proporción al tamaño de la isla. Así que es una locura. Y hemos terminado de dar la vuelta y se puede ver mejor la laguna, que como pueden apreciar es una laguna formada en el cráter de un volcán al estilo Quilotoa, pero no tan grande, ¿no? Pero muy buen lugar, muy buena vista, así que recomendación, si tienen ganas, dar la vuelta, está muy bueno. Segunda parada del día de hoy, La Galapaguera. Es un área seminatural creada por el Parque Nacional Galápagos para criar tortugas y reponer a todas las que lamentablemente el ser humano ha dañado. En las diferentes islas hemos visto distintos tipos de especies. En Santa Cruz vimos las más grandes, las más, digamos que su caparazón es más redondo y más alto. En Isla Isabela vimos un poquito más pequeñas y ahora ya les vamos a mostrar con qué tipo de especie nos encontramos acá. Miren lo chiquititas que son estas tortuguitas, están todas acá en estos corrales, estas jaulas, para que no se la coman los depredadores. Como nos contaban antes, hasta los 5, 6, 7 años aproximadamente no tienen capacidad como de defenderse de sus depredadores, así que por eso es que la tienen ahí en esas jaulitas. Mientras tanto, que intentan erradicar los animales que han sido insertos acá en la isla, como el chancho que se comía los huevos y las ratas que se comían las tortugas pequeñitas. Y acá ya estas que son un poco más grandes, que tienen más de 5, 6, 7 años, ya las dejan como sueltas acá en estos lugares más grandes, libres, pero de todas maneras las siguen monitoreando hasta el momento de después ya largarlas en libertad. Esto es lo que hablábamos recién, fíjense, ese es el tamaño de la isla San Cristóbal, ahí está el puerto y acá estamos nosotros, donde vamos a visitar ahora toda la Galapaguera. Acá está leyendo este cartel y lo que dice es que cuando encuentran los huevos, como están ahí, los traen para acá y los ubican en la misma posición en la que fueron encontrados para no dañar al envión. Y después simulan el nido, porque dice que la tortuga cuando pone los huevos sella la parte de arriba del nido con arena, orín y excrementos. Entonces lo simulan y las tortugas tardan 20 a 40 días en ver la luz del sol y que durante todo ese tiempo están sin comer y sin beber. Algo que me sorprendió muchísimo sobre la cría de las tortugas es que sea hembra o macho va a depender de la temperatura del ambiente, o sea, a la que estuvo expuesto el huevo. 28 y 29 grados y que en realidad se está buscando 2 tercios que sean hembras y 1 tercio machos para favorecer y ayudar a la procreación de más tortugas y poder mantener las especies acá en la isla. Bueno, y acá llegamos a la parte donde están ya las tortugas adultas. No sé si por el calor, pero están todas así echadas, descansando. Yo si fuese tortuga estaría como estas, metida acá en el agua porque el calor que hace. Fíjense que son grandes, o sea, no dejan de ser tortugas gigantes, pero el caparazón es distinto. Tienen tipo, nos decía recién que hay un caparazón tipo montura, ven que tiene así como unos dobleces. Última parada del día, playa Puerto Chino, que por ahí leímos que era la playa más linda de todo Santa Cruz. Hicimos una parada de almorzar, unas empanadas, $1.50. Mucho calor. Comemos y nos vamos a la playa. Estamos acá y ahora vamos a hacer esta caminata hasta la playa y muchas prohibiciones. Como pueden ver, en realidad en todos los lugares que hemos estado recorriendo no se puede ingresar con mascotas. De hecho, en realidad es un destino al que uno no podría venir con mascotas, ni siquiera aunque vivas acá. Conocimos una chica que se vino por trabajo y tenía unos gatos y los tuvo que dejar en su ciudad, porque con el objetivo de
proteger la fauna acá en el lugar y demás, no quieren que nadie traiga animales de afuera. Así que sepan que para quienes tienen mascotas no es un destino al que las van a poder traer. Por favor, miren lo que es esta playa, la arena blanca y el mar turquesa. ¡Qué locura! Por favor, lo que es el color del agua. Disfruten de esta vista porque ya nos estamos despidiendo de la playa. No, no quiero. Qué buena playa. Al venir con el taxista nos dio 1 hora y media para estar acá, así que nos tenemos que ir. Nos despedimos, disfrútenla. Última noche en Galápagos. Miren lo que es la playa. No sé por qué hoy hay tantos lobos, porque venimos muchas veces acá y nunca habíamos visto tantos. O sea, hemos visto siempre separados, pero nunca todos juntos así en la playa. Yo creo que vinieron para darnos la despedida. Mirá. Chao, loco. Nos vemos mañana. Nos vamos a tomar la última cervecita con el mar de Galápagos. Me da nostalgia irme. Y nos vamos otra vez con todas las mochilas listas. El hotel está cerquita del aeropuerto, así que vamos a ir caminando. Nos encantó, tuvimos una experiencia muy buena. Encima el plus de esta vez de haber disfrutado de la pileta, del agua dulce, fue genial. Así que ya es hora de partir. Nos vamos. Hermoso la isla Galápagos, pero nada como volver a casa. Ya estamos acá, espectacular. Ya estamos en Quito, de vuelta. Queremos hacer un súper resumen de nuestra experiencia en estos días en la isla Galápagos. Visitamos 3 islas, las 3 islas principales. La primera recomendación sería que si van a visitar varias, traten en lo posible de sacar un pasaje con ida a una y vuelta a otra, entonces ahí se ahorran un traslado. Ese sería el primer tip. Es un destino que para nosotros súper vale la pena, pero es un destino muy caro, así que ténganlo en cuenta, vean bien el presupuesto y analicen qué van a hacer en cada una de las islas para no llevarse ninguna sorpresa cuando vayan allá, pero realmente es un destino que vale la pena visitar. Y que además cuando uno llegue allá no se quede por el presupuesto sin dejar de hacer algo, porque la verdad es que todo o la gran mayoría de las cosas es de pago y las principales excursiones, que son las más caras, realmente valen la pena y si no las haces no vas a poder conocer lo que es Galápagos. De todas maneras, próximamente en nuestro blog www.hakunamatataporelmundo.com.ar vamos a estar subiendo varios posts con información para quienes planifiquen un viaje a ese destino, tengan toda la información posible. Sin embargo, queremos contarles lo que más nos gustó de cada una de las islas. San Cristóbal fue la isla que más nos gustó como isla, el centro, las playas, una isla increíble para conocer. En Santa Cruz tuvimos la mejor experiencia en cuanto a ver tortugas gigantes en la parte alta de la isla porque las ves más de cerca, son las más grandes de todas, así que esa experiencia estuvo muy buena. Y en Isabela hicimos el mejor tour de snorkel para ver los animales, para poder nadar, el tour de túneles, la verdad que súper recomendable. Así que bueno, ese es el súper resumen que hacemos de Galápagos. De todas maneras, vayan a la isla que vayan, no se van a arrepentir porque es un destino increíble. Vale la pena conocerlo, así que esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este destino, de estas islas encantadas, como se les llama. Los invitamos que si aún no lo han hecho, se suscriban a nuestro canal porque queda mucho de Ecuador por ver en los próximos episodios. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el Mundo. Dos almas inquietas y atrevidas transitan la vida, van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento.